antes de entrar al tiempo con la palabra de Dios, quiero decir muchas gracias. Para mí ha sido un privilegio y un placer poder estar aquí compartiendo con ustedes, trayendo la palabra de Dios. Gracias, Cristian, por la invitación. Cristian me escribió como en septiembre del año pasado, si no me equivoco. Muchas gracias. Gracias, David. Gracias, Pastor, también por la oportunidad de estar acá. Ha sido un privilegio, un placer y una de esas oportunidades de parte de Dios que van a quedar grabadas en el corazón para siempre. Así que, nuevamente, muchas gracias. Vine ahora yo aquí a Querétaro. Ahora le toca a ustedes venir a visitarme a Argentina, ¿ok? Viaje misionero, somos como 500, no importa, los recibo a todos en mi casa. Vamos a dormir donde sea y comer lo que podamos, pero lo tenemos que hacer. Muy bien, hemos estado hablando, ahora sí hablando en serio y entrando en el tiempo con la palabra, hemos estado hablando sobre la realidad del conocimiento de Dios. Dijimos que todo hombre y toda mujer tiene un conocimiento de Dios, limitado muchas veces, pero conocimiento al fin y al cabo, una intuición que le dice Dios existe y lo debes conocer. Tenés que tener un encuentro personal con Él. A muchos de nosotros también se nos suma la revelación de la palabra de Dios porque hemos estado en contacto con la palabra. Gracias a Dios por eso. Alguien nos contó que solo Cristo salva y hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal. Después hablamos esta mañana sobre la importancia del conocimiento. No es un conocimiento más, no se compara con los otros conocimientos, sino que el conocimiento que tenemos y que debemos buscar del Dios de la palabra y de la palabra de Dios debe ser el mayor de todos. No se compara con ningún otro conocimiento. Ahora, pregunto en esta tarde ya, ¿qué hacemos con todo esto? Decimos, bueno, qué bueno que somos cristianos, qué bueno que recibimos a Cristo, qué bueno que vamos a una buena iglesia, qué bueno que tenemos una Biblia para leer y nos quedamos entre nosotros y nada más. El nombre de este congreso es Conócelo y Vívelo. Y quiero enfocarme en esta última prédica en la parte de vívelo, pero especialmente en algo que tiene que ver con el conocimiento que hemos recibido y que debemos transmitir, queridos jóvenes. Este conocimiento que tenemos, gracias a Dios, de que solo Cristo salva, de que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, no lo podemos quedar solo para nosotros. No te puedo explicar, y me faltan las palabras para explicarte, la importancia que tiene entender que somos un mendigo que tiene que contarle a otro mendigo dónde encontró el pan. Todos los que estamos acá somos salvos por gracia y solo por gracia. Ninguno de nosotros es salvo por las obras que ha realizado. La palabra de Dios dice que no debemos gloriarnos en nuestras obras porque nuestras obras no nos salvan. Y si soy consciente de que soy salvo por gracia, tengo que entender que esa misma salvación que he recibido la tengo que compartir. No nos podemos quedar solo aquí entre nosotros y no pensar que todos tenemos familiares, como decíamos recién, o tenemos amigos, o compañeros de la facultad, o compañeros de trabajo que necesitan escuchar que solo Cristo salva. La importancia de esto la entendemos cuando recordamos que el Señor Jesucristo, cuando termina su ministerio terrenal, se reúne con sus discípulos y también algunos seguidores más y no le da una lista interminable de mandatos que ellos tienen que cumplir. Él había transmitido su vida en la vida de los discípulos, sino que les deja un mandato, un único mandato antes de su ascensión a los cielos. En Hechos capítulo 1, versículo 8, lo mencionaba David hace un rato, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Querido joven, esto no es algo que yo puedo elegir si lo cumplo o no. No es optativo.
Es un mandato. El mandato se cumple o no se cumple, se obedece o se desobedece. Y el Señor Jesucristo, ya a punto de ascender, mira a sus discípulos, mira a sus seguidores y a través de los años nos dice a nosotros, deben ser testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque tenés un conocimiento que tenés que transmitirlo, tenés que compartirlo con tus seres queridos, con tus amigos, con tus familiares, como decíamos. Mira, si tenés tu Biblia, te invito a que abras en Hechos capítulo 17. Y vamos a ver, para terminar en esta tarde, un pasaje que a mí me encanta, me gusta muchísimo, en Hechos capítulo 17, comenzando con el versículo 16. Hechos 17, comenzando con el versículo 16 en adelante. Lo tenés en tu Biblia ahí, si no tenés una Biblia, pedile a tu compañero que te comparta, o si no, podés usar tu celular. Vamos a leer varios versículos, así que teneme paciencia y seguí con la lectura, el pasaje de Hechos 17-16. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y los piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Versículo 19, y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir todo esto. La Biblia hace un paréntesis ahí, en el versículo 21. Dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Impresionante pasaje de la palabra de Dios. Después, cuando vuelvas a tu casa, te voy a pedir que sigas leyendo porque todo el capítulo es fascinante. Fascinante. Pero déjame ponerte un poquito en contexto. Estamos en el segundo viaje del apóstol Pablo, el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. ¿Te acordás que en Hechos capítulo 16 el apóstol Pablo recibe la visión del varón macedonio y pasa a Europa? Primero pasa por Filipos, donde son encarcelados. ¿Te acordás la historia de que él es encarcelado, golpeado y puesto en la cárcel en Filipos? Después pasa por Anfípolis, por Apolonia y llega a Tesalónica. Ahí está el mapa justamente. Estamos en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Ves que recibe la visión del varón macedonio y después empieza a pasar para Europa y empieza a bajar. Cuando llega a Berea, a Tesalónica y a Berea, dice la palabra de Dios que un grupo de personas que rechazaban el evangelio que predicaba el apóstol Pablo alborota la ciudad, literalmente es lo que dice la palabra de Dios, para que empiecen a perseguir al apóstol Pablo. Y cuando están justamente en Berea, para salvarle la vida al apóstol Pablo, lo sacan por mar a Atenas. Mis padres están justamente hoy ahí, en Berea. Mi papá y mi mamá están haciendo un viaje y están ahí en Berea hoy. Pero estamos en el segundo viaje del apóstol Pablo. Apenas salva su vida. Casi lo matan en Tesalónica, casi lo matan en Berea, y un grupo de hermanos lo sube a un barco y le dice, salí porque te van a matar. Te van a matar. Y solo se va el apóstol Pablo a Atenas. A ver, tratemos de ponernos, iba a decir en los zapatos, pero tendría que ser en las sandalias del apóstol Pablo. Casi pierde la vida. Lo acaban de intentar matar.
En Filipos lo habían encarcelado, lo habían golpeado, lo habían maltratado, lo habían insultado. Apenas logra salvar su vida y llegar a Atenas. No sé vos, pero yo hubiese dicho, necesito un par de días de vacaciones, ¿no? Necesito de recuperarme de todo lo que me está pasando. Sin embargo, el apóstol Pablo llega a Atenas. ¿Y qué hace el apóstol Pablo? No espera muchos días, no espera muchas semanas diciendo necesito un tiempo para recuperarme. ¿Qué hace? Sale a predicar el evangelio. Sale a hacer lo que él sabe hacer y lo que es la pasión de su vida. Dice la palabra de Dios que llega a Atenas y dice que su corazón se enardecía, empieza a predicar el evangelio y vienen 2 grupos de los 4 grupos filosóficos más importantes de esa época. Estos grupos se llamaban en primer lugar los epicúreos. Qué nombre raro, ¿no? Los epicúreos. ¿Qué creían los epicúreos? Bueno, los epicúreos creían que la felicidad y el placer eran el principal objetivo de la vida. Y después el otro grupo que lo toma el apóstol Pablo son los estoicos. Ellos enfatizaban lo relacional sobre lo emocional. Eran panteístas, quizás alguien sabe, pero los panteístas dicen Dios es todo y todo es Dios. Su ética se caracterizaba por un serio afán de moralidad y el sentido del deber. ¿Y qué hacen estos 2 grupos filosóficos? Lo toman al apóstol Pablo y lo llevan delante del Areópago. ¿Qué era el Areópago? Bueno, el Areópago era el venerable consejo que tenía a su cargo los asuntos religiosos y educacionales de Atenas. Déjenme explicarles esto. Atenas no era una ciudad más en ese entonces. Atenas era el centro de todas las corrientes que había de pensamiento, de filosofía, también el centro de todo lo que tenía que ver con la cultura, con la educación. Era una ciudad que se caracterizaba por tener personas que eran pensadores, intelectuales, religiosos a su manera. Atenas no era una ciudad más. Y en esa ciudad había un grupo que era el venerable consejo que trataba los asuntos educacionales de Atenas, que se reunía en un lugar muy particular, que era la colina de Ares. Mirá, ahí está. Ahí tenés el patrón, pero después tenés la colina de Ares. Mirá, se reunían ahí arriba. Tenemos estas imágenes gracias a Google Images, ¿no? Ahí hay una más. Mirá, se reunían ahí arriba. ¿Por qué se reunían ahí arriba? La verdad es que no sé. Evidentemente, aparte de discutir sobre cultura, les gustaba hacer un poco de ejercicio, ¿no? Y hacían un poco de cardio subiendo la colina y decían, vamos a hablar ahí arriba. Pero lo toman al apóstol Pablo, lo suben ahí arriba y ahí arriba le dicen, a ver esto que estás diciendo, eso que dijiste allá abajo, esa predicación, eso que hablaste de un hombre que se llama Jesucristo, a ver, decinos qué es lo que estás diciendo. Y me encanta el versículo que leímos que quizás se te pasó de largo. Dice, y Pablo puesto en pie en medio del Areópago. Y empieza a predicar el evangelio de Jesucristo nuevamente ahí arriba, en la colina de Ares. Mira, te quiero dejar en esta tarde 5 puntos que espero que te lleves para tu casa, 5 cosas que creo que tenemos que tener en cuenta si vamos a entender que no solamente hemos recibido el conocimiento, sino que tenemos que vivir el conocimiento y que debemos transmitir el conocimiento. De parte del apóstol Pablo, Pablo, ¿qué debo hacer? Bueno, en primer lugar, Pablo te diría, debemos ser sensibles. Debemos ser sensibles. ¿Sabés que creo que hay algo muy raro que hacemos los cristianos? Y es que tenemos cierta sensibilidad para los hombres, las mujeres, los jóvenes que quizás están en la droga, que están en el alcohol, que quizás están en la pobreza, pero no tenemos la misma sensibilidad para amigos, jóvenes, adultos, que quizás están confundidos en cuanto a pensamiento y que han caído en la idolatría o en la filosofía que los aleja del verdadero mensaje, que es el mensaje de Jesucristo. No sentimos lo mismo. El apóstol Pablo llega a Atenas y dice, capítulo 17, versículo 16,
Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Su espíritu se enardecía. Este versículo y esta palabra no te tiene que confundir. No significa que Pablo se enojaba necesariamente, sino que su corazón se entristecía y se cargaba y quizás se incomodaba porque veía una ciudad entregada a la idolatría. Querido amigo, ¿qué sentís? O pregunto, ¿sentís algo cuando hablas de Cristo con un amigo que no entiende y que te plantea corrientes de pensamiento que no tienen ningún sentido alguno? ¿Sentís algo? El apóstol Pablo te dice, tenés que ser sensible, tu corazón se debe quebrar, se debe compadecer por ellos. ¿Vos pensás que están confundidos en la idolatría o en corrientes de pensamiento porque sí? ¿Te acordás el pasaje que mencionamos el otro día en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4? Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ese amigo que es inconverso, que no cree en Cristo y que encima plantea pensamientos y filosofías que no tienen lógica alguna, no está así porque sí. Está así y cree eso porque hay un enemigo que cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio. Lo dijimos ayer, lo volvemos a repetir ahora. Te pregunto, ¿sentís algo? ¿Tenés compasión por ellos? ¿Tenemos compasión, como digo, por la persona que encontramos quizás en la calle o el que se perdió en las drogas? Está muy bien, pero tenemos que tener la misma compasión por nuestros amigos que quizás humanamente hablando no están perdidos en un vicio, pero intelectualmente y en cuanto a la fe creen cosas que no son de Dios. Tenemos que ser sensibles. Sabés que no tenemos tiempo, pero hay un pasaje en Isaías capítulo 44, versículos 9 al 19, que te voy a pedir que lo anotes y después lo busques en tu casa y lo leas. Es tremenda la imagen que se plantea ahí en cuanto al hombre que no cree en Dios y que no cree en Cristo. Cuenta la historia, ese pasaje en Isaías capítulo 44, de un hombre que va y hacha y corta un árbol. Toma ese tronco que él cortó, con parte de ese tronco que él cortó, hace una fogata para calentarse. La palabra de Dios dice que con parte de ese tronco se hace un asado. A veces digo, bueno, capaz que era argentino entonces. Pero dice, y con lo que le sobra, se hace un Dios. Se hace un Dios. Y se arrodilla y dice, tú eres mi Dios. Y nosotros que estamos en Dios y hemos creído en Cristo, decimos, pero ¿no se da cuenta? El árbol lo cortó Él. Él tomó el árbol y lo llevó y hizo un ídolo y se arrodilla delante del árbol que Él cortó. ¿No se da cuenta? Hacia el final de ese capítulo, de esos versículos que te digo de Isaías capítulo 44, dice, no saben ni entienden porque sus ojos están cegados para no ver y su corazón para no entender. Satanás hace una obra de confundir los sentidos y hacer que la gente crea y siga y adore cosas que uno no puede creer. Mira, te cuento rápidamente. Argentina es un país que se decía ser católico. Ya no creo que sea tan así. Pero hace algunos años atrás, con un grupo de amigos, nos fuimos al centro de Buenos Aires a hacer encuestas. La encuesta era muy simple. Empezábamos la encuesta y era en realidad con una cámara, con una filmadora y un micrófono. Y era la pregunta muy simple: ¿quién fue Jesús para vos? Claro, la idea era saber qué pensaban, pero también, si se daba la oportunidad, seguir hablándoles de Cristo. Y yendo para Buenos Aires, yo dije, bueno, Argentina es un país católico, la gran mayoría van a decir Jesús fue el Hijo de Dios. Tremendas las respuestas que recibimos. Muchos nos dijeron, Jesús para mí fue un buen maestro, un maestro del bien. Jesús fue un ejemplo. Jesús fue un ser de luz.
Y de repente le pregunta a una chica, ¿quién fue Jesús para vos? Y ella me dice, para mí Jesús fue un híbrido. ¿Y yo qué? ¿Un qué? Y me dice, un híbrido. Era un ser de luz que se materializó en un momento como Gandhi, y en un momento como Mahoma, y en un momento se reencarnó y fue Jesús. Y así ese ser de luz se va a través de la historia reencarnando en diferentes... Y uno dice, ¿por dónde empiezo a evangelizarla esta chica, no? Es tremendo. Pero ¿sabés que ese es el momento en el que estamos viviendo? Ahora, ¿qué sentís cuando encontrás una persona así que te dice, Jesús fue un ser de luz? Tenés que tener compasión como el apóstol Pablo. Tenés que ser sensible y tu corazón se tiene que quebrar por ese amigo, esa amiga que está perdido intelectualmente y que no cree en Cristo. Debemos avanzar. No solamente debemos ser sensibles, queridos amigos. En segundo lugar, debemos ser pacientes. El apóstol Pablo llega a Atenas, comienza a predicar y la ciudad no lo recibe con pancartas diciendo, bienvenido apóstol Pablo, gracias por venir. Dicen los versículos que leímos que es más, no solamente lo toman los dos grupos filosóficos de ese entonces, los estoicos y los epicúreos, sino que empiezan a insultarlo. ¿Te diste cuenta de lo que dice el pasaje? Dice que le gritaban dos cosas. Le gritaban palabrero y le gritaban predicador de dioses nuevos. Esos eran insultos para la población de Atenas. No solamente eso, sino que de nuevo lo hacen subir no sé cuántos escalones hacia la colina de Ares. No sé vos, querido amigo, querida amiga, pero si yo apenas salvé mi vida de que me maten, si me subo a un barco para tratar de escapar, si llego a Atenas y encima me empiezan a insultar y después me quieren hacer subir no sé cuántos escalones para que arriba les cuente, llega un momento que capaz le digo, ¿sabes qué? Que te venga a hablar otro. ¿No? Seamos sinceros. Que te venga a hablar el apóstol Pablo, va y habla y sigue y nada lo para. Al principio de este capítulo, en Hechos capítulo 17, versículos 1 al 2, dice, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días. Tenemos que ser pacientes. Después en Hechos capítulo 17, versículo 17, dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Ojalá nuestros amigos, nuestros familiares reciban a Cristo rápido la primera vez que les hablamos de Cristo, pero muchas veces no va a ser así. Debemos ser sensibles y nuestro corazón se debe quebrar ante el hecho de que ellos están yendo a la eternidad sin Cristo, pero debemos ser pacientes, queridos amigos. Como el apóstol Pablo, debemos ir y hablar y brillar y dar un testimonio e invitar a la iglesia, e invitarlos al grupo de jóvenes. Tenemos que ser pacientes. El apóstol Pablo lo era. Era sensible, pero era paciente. No solamente era sensible, no solamente era paciente, sino que en tercer lugar, debemos ser valientes. Querido joven, tenés que ser valiente. ¿Son tiempos difíciles para ser cristiano? Sí, pero debemos ser valientes. Hablábamos con un grupo de jóvenes el otro día y le decía, yo creo que con el paso del tiempo, de este lado del mundo, no vamos a ser perseguidos físicamente por nuestra fe. Pero no tengo dudas, querido amigo, que vamos a ser perseguidos ideológicamente por nuestra fe. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No nos van a encarcelar, creo, ¿no? Nunca se sabe, pero no nos van a echar en las cárceles como pasaba con Pablo quizás. Pero que se van a burlar, seguramente se van a burlar. Que se van a reír, seguramente se van a reír. Pero debemos ser valientes, querido hermano, querida hermana. Nuevamente no tenemos tiempo para leerlo, pero si buscas en 2 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 28, vas a ver todas las cosas que padeció el apóstol Pablo por ser valiente en la predicación del Evangelio de Jesucristo.
Lee esos versículos después y te vas a dar cuenta que el apóstol Pablo pasó por todo lo que podía pasar. Fue apedreado, fue golpeado, maltratado, encarcelado, hasta fue dejado por muerto en un momento. Pensaban que ya se había muerto y lo dejaron ahí tirado. Ahora, ¿se quedaba ahí tirado? No, ¿sabés lo que hacía el apóstol Pablo? Se levantaba, se sacudía un poco, se limpiaba y ¿qué hacía? Seguía predicando el evangelio de Jesucristo. Porque era sensible, porque era paciente, pero porque era valiente. Estamos en momentos en los que cuesta un poco levantar la mano y decir yo soy cristiano. Querido joven, no te avergüences del evangelio. Está ese pasaje en el PowerPoint y es un pasaje que tenés que tomarlo para vos. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Al judío primeramente y también ¿al quién? Al griego, Atenas. Cuando decimos al griego, Atenas, estamos hablando de las personas que tienen capacidad intelectual y que razonan y que piensan y que buscan, pero se equivocan en lo que encuentran. Querido amigo, déjame decirte algo como alguien también que viene a visitar y que quizás no conoce todo lo que estás viviendo. No sé si es fácil el lugar donde Dios te ha colocado para ser luz y ser sal. No sé si la facultad, la universidad, la prepa, el trabajo, la familia, no sé si es fácil o difícil. Lo que sí sé es que no te podés avergonzar del evangelio. No lo permitas. ¿A veces va a costar? Claro que a veces va a costar. ¿Vas a dudar un poco de levantar la mano y decir yo soy cristiano? Y seguramente va a haber un momento, una milésima de segundo, donde vas a dudar un poco. Pero te animo en esta tarde a que no te avergüences del evangelio. A que no tengas miedo. A que no tengas vergüenza. A que no retrocedas. Los cristianos no retrocedemos ni para tomar ventaja. Para nada. Y digas, yo creo en Cristo. Y solo Cristo salva. Tenés que ser valiente. Tenés que ser valiente. No solamente sensible, no solamente paciente, no solamente tenés que ser valiente, pero en cuarto lugar, debemos estar preparados. Debemos estar preparados. Claro, recién decíamos que no es una época fácil para predicar el evangelio. Hace 30 años atrás, quizás, con 2, 3 versículos de la palabra de Dios, con lo que se llama el camino de Romanos, la mayoría de las veces empezando con no por obras para que nadie se gloríe, uno encaminaba a las personas a un encuentro personal con Cristo Jesús. Hoy no es tan así. La pregunta que te quiero hacer con toda humildad en esta tarde es, ¿estás preparado para presentar el Evangelio de Jesucristo? Si no sabes cómo predicar el Evangelio, tenés que acercarte a tu líder y decirle, ¿nos podemos juntar? ¿Me podés enseñar a predicar el Evangelio? Porque en algún momento, querido amigo, la vida y Dios te van a colocar en momentos donde vos vas a ser la única persona que le puede contar a esa persona que solo Cristo salva. ¿Estás preparado? A mí me gusta muchísimo que el apóstol Pablo, y vuelvo a este versículo que dice, Pablo puesto en pie en medio del areópago. Fíjate que no muestra a un apóstol Pablo atemorizado, con dudas. Pablo puesto en pie en medio del areópago empieza a dar una clase magistral de apologética. ¿Qué es la apologética? La apologética es la defensa de nuestra fe. Te animo a que puedas comprarte libros. Tenés que acercarte a tu líder o a tu pastor y decirle, pastor, si me quiero comprar un libro para estar preparado para presentar el Evangelio, ¿qué libro me recomienda? Mira, si me preguntaras ahora te diría, hay un muy buen libro que se llama Evidencias que exigen un veredicto. Muchos de ustedes lo conocen. Hay una versión más corta que se llama Más que un carpintero. No te puedo transmitir de manera más clara la importancia que tiene tomar materiales y armarte, equiparte
para esos momentos en los que va a haber oportunidades de que presentes el Evangelio. Y quiero decirte, no te tenés que quedar solamente con el camino fácil, Juan 3:16, sino que tenés que animarte a ir por más y a equiparte y a instruirte. No vaya a ser que en algún momento te subas a un colectivo, a un bus, y le preguntes a la chica que está al lado, ¿quién fue Jesús para vos? Y que te diga, Jesús para mí fue un híbrido. El apóstol Pablo, en una serie de versículos, da una clase magistral de apologética y habla en primer lugar de teología propia, que son los atributos de Dios, habla de soteriología, habla de cristología y habla de escatología. En algunos versículos, una clase magistral de apologética, de la defensa de la fe. Debemos estar preparados. Joven, anímate a ir por más. Anímate a instruirte, a capacitarte, a equiparte para que puedas contarle a otro, más allá de la confusión que tenga, de que solo Cristo salva. Con algunos amigos en esto del evangelismo hemos hecho cosas rarísimas, cosas que después uno decía, ¿estuvo bien o estuvo mal? No, estuvo bien, siempre está bien. Me acuerdo que hace muchos años atrás escuchábamos un programa de radio de un hombre que era muy intelectual, profesor de una universidad, y que él hacía un programa de radio que se llamaba La venganza será terrible. ¿No? Raro el nombre, ¿no? Y el programa de radio iba de 12 de la noche a 2 de la mañana. Muy tarde. En esa época yo lograba mantenerme despierto hasta las 2 de la mañana. Hoy me cuesta un poco más. Y un día estaba escuchando este programa. Este hombre hablaba sobre creencias, sobre filosofía, hablaba sobre mitología griega. Y un oyente lo llama y le dice, ¿qué es la fe para vos? Y este hombre intelectual dice, al aire, en la radio, dice, tengo que confesar que para mí la fe es un asunto no resuelto. Mirá, estábamos escuchando el programa de radio y dijimos con estos amigos, tenemos que ir a hablar con él. Y fuimos y compramos el libro Evidencias que exigen un veredicto. Nos fuimos hasta Buenos Aires, fuimos al café donde se hacía el programa de radio, aguantamos hasta las 12 de la noche, bajamos al sótano del café y le dijimos a Alejandro, se llama. Lo escuchamos decir que para usted la fe es un asunto no resuelto. Queremos regalarle este libro para que lo lea. ¿Nos promete que lo va a leer? Nos dijo, sí, lo voy a leer. Queremos contarle que solo Cristo salva. Y si usted cree en Cristo, la fe va a ser un asunto resuelto para usted. Tenés que estar preparado. Tenés que estar preparado. Otra cosa que quiero recomendarte, que se me vino a la mente ahora, escuchar podcast. Una nueva herramienta que empezamos a utilizar hace poco, ¿no? Los últimos años, cuando viajaba de ciudad en ciudad, me ponía a escuchar música o me ponía a escuchar la radio con todas las noticias malas de Argentina, Sudamérica y del mundo. Y llegó un momento que dije, ¿en qué estoy utilizando mi tiempo? Y si te muestro mi celular, yo tengo 5 podcasts que escucho todas las semanas para instruirme, porque entiendo que debo estar preparado. Ya terminando en esta tarde, debemos ser sensibles, debemos ser pacientes, debemos estar preparados. Pero por último, en esta tarde, debemos ser valientes, pero por último, debemos alegrarnos con la respuesta. Mira, ¿tenés tu Biblia? Anda a Hechos capítulo 17, versículo 32. Mirá lo que pasa cuando Pablo, puesto en pie en medio del areópago, presenta nuevamente el Evangelio. Hechos 17, 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió del medio de ellos, y mirá lo que dice el versículo 34. Mas algunos, ¿qué dice? Mas algunos, ¿qué? Creyeron.
Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita. Era miembro del Areópago, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Mas algunos creyeron. Debemos ser sensibles, debemos ser pacientes, debemos ser valientes, debemos estar preparados, pero debemos alegrarnos con la respuesta. Ojalá miles tomaran decisión, ojalá todo el Areópago se hubiese convertido a Cristo, pero acá nos habla de 2 o 3 personas. Nuestra obligación en esto de ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra es predicar el Evangelio. Después, si reciben el Evangelio 1000 o 3, es otro asunto. Pero nosotros debemos cumplir con el mandato que nos dejó Cristo. Debemos cumplir con la gran comisión. Debemos cumplir con la predicación del Evangelio y ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Quizás en esta tarde vos me decís, Ale, buenísimo todo lo que estás diciendo, pero es muy difícil. Me cuesta mucho. Me cuesta hablar de Cristo con mis amigos. O quizás lo dije alguna vez, prediqué alguna vez y se burlaron de mí. ¿Qué hago? Termino con este versículo que mencioné en algún momento. Así alumbre tu luz delante de los hombres, de tal manera que vean tus obras y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. Hay un evangelio que es hablado, pero hay un evangelio que es vivido. Y cuando tengas la oportunidad tenés que predicar de manera audible el evangelio, pero todos los días tenés que predicar el evangelio con tu vida. Y tenés que ponerte en lugares donde tu luz alumbre y que los otros te vean y digan, él tiene algo que yo no tengo, ella tiene algo que yo no tengo, y terminen glorificando a tu Padre que está en los cielos. Joven, animate a brillar, animate a ser luz, animate a ser sal, animate a tomar ese conocimiento que gracias a Dios has recibido, pero a vivirlo en la predicación del Evangelio, porque hay amigos que necesitan escuchar lo que ha sucedido en tu vida. Hay una silla acá. Y quizás más de uno desde que empezamos la prédica está diciendo, ¿qué hace esa silla acá? Ale se cansó y se va a sentar. No. ¿Sabés por qué pedí que se ponga una silla acá? Porque quiero que ilustre que hay amigos tuyos que hoy no están acá. Hay alguien que falta. Hay alguien que falta. Hay alguien que tendría que estar sentado en esta silla y hoy no está. Porque no conoció, y porque no conoció, no puede vivir a Cristo. Quiero que mires esta silla y que pienses en tu amigo, que pienses en tu amiga. Déjame serte bien directo. Ese amigo, esa amiga, si no le has compartido de Cristo, se está yendo a una eternidad de condenación. Y esta silla vacía se tiene que llenar. Hay alguien que hoy no está y tendría que estar. No depende de mí, no depende de David, no depende de Cristian, no depende de Alan, no depende de Wendy, depende de vos. Porque a vos Dios te ha mandado a que seas luz y seas sal. ¿Puedo abrir el corazón? No depende de Estéfano. No depende de Estéfano. Ahora depende de vos. Es tu momento. Ahora te toca a vos. Lo que pasó ayer y hoy es un milagro que estemos aquí haciendo este congreso. El deseo del corazón de Estéfano. El deseo del corazón de Cris. El deseo del corazón de David. Pero tiene que ser el deseo de tu corazón, querido amigo. Y tenemos que entender que hay familiares, hay amigos, hay vecinos que no conocen a Cristo y que tendrían que estar acá, ocupando esta silla vacía. Que no conocen
Y porque no conocen, no pueden vivir la vida que Dios tiene para ellos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a venir acá hoy, ayer, y vamos a decir, qué bueno, qué buena la palabra. ¿Y ya? Cuando terminemos hoy a la tarde, te toca a vos, te toca a ti. Tenés que ser sensible, tenés que ser paciente, tenés que ser valiente, tenés que prepararte y pedir por la respuesta, sea mucha o poca. Mira, te quiero desafiar en esta tarde a que empieces a pensar y a orar fervientemente por ese amigo que tendría que estar sentado en esta silla y hoy no está. Tenés que empezar a orar. Desde hoy, fervientemente, constantemente por ese amigo que hoy no está acá. Y que se termina la vida de ese amigo, va a pasar la eternidad sin Cristo. ¿Te puedo dar otro desafío? El salón está lleno. Ayer me sorprendió cuando empezamos la primera prédica, Cristian, que salían hermanos con sillas y sillas y sillas y sillas. Pero no podemos quedarnos solo en esto. ¿Le podemos crear un problema al pastor, a Cristian y a David? El año que viene tenemos que ser más. El año que viene tenemos que ser más. Porque el año que viene, cuando volvamos a tener el congreso, estas sillas ya no tienen que estar vacías. Tiene que haber amigos y amigas que durante el año alcanzamos con el Evangelio de Jesucristo y a quien vos le puedas decir, te invito al congreso donde todo empezó. Y le vamos a crear un problema, Cristian. Perdón, Cristian. Pero qué bueno que estaría que el año que viene no entremos en este lugar. ¿No? ¿Podemos hacerlo? No depende de nosotros. Nosotros ya te dijimos lo que teníamos para decirte. Fano ya te dijo lo que tenía para decirte. Ahora te toca a ti. ¿Qué vas a hacer? Terminamos con una palabra de oración. Cerrá tus ojos y tomate 5 segundos para pensar en ese amigo que hoy se pierde. No conoce a Cristo, no escuchó, no conoce, no vive a Cristo. ¿Qué vas a hacer? Pensá en ese amigo. Pensá en él, pensá en ella. Y pedile a Dios que te dé el valor, la sensibilidad para ser luz y ser sal y contarle que Cristo salva. Padre eterno, gracias, gracias, gracias. Gracias por este congreso. Gracias por cada hermano, cada hermana que ha trabajado. Gracias por la familia Alducin que han sido de tanto ejemplo en esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero ahora, Padre, queremos orar, clamar por nuestros amigos que no conocen de Cristo, por nuestros vecinos, por nuestros familiares, por esas personas que tú has colocado en nuestras vidas que no te conocen. Padre, perdónanos si nunca le contamos que en Cristo hay salvación. Padre, pedimos, rogamos, y en esta tarde queremos hacer un compromiso, hacer luz y hacer sal, y a decir, voy a contarles, no me voy a callar, no me voy a callar, porque hay sillas vacías que pronto tienen que estar ocupadas. Con cada ojo cerrado, cada cabeza agachada, yo te quiero animar a que hagas un compromiso delante de Dios. Si en esta tarde Dios ha tocado tu corazón, si has conocido a Cristo, pero entendés que tenés que vivir a Cristo, principalmente empezando
por contarle a tus amigos que Cristo salva. Si en esta tarde querés hacer un compromiso, hacer luz, hacer sal, a orar por tus amigos inconversos, a invitarlos a la iglesia, al grupo de jóvenes y a hablarles claramente el Evangelio de Jesucristo. Si tomás ese compromiso, te pido que donde estás levantes tu mano. Quiero que hagas un compromiso. Levanta tu mano si haces ese compromiso. Levanta tu mano bien alto, no tengas vergüenza. Muy bien, muchos. Podés bajar la mano. Querido Padre, gracias por estos jóvenes que son sensibles, que son pacientes, valientes y que dicen en esta tarde: no me puedo callar, no puedo seguir callado. Voy a hablar, voy a contar, voy a vivir el Evangelio. Ese Evangelio que he recibido por gracia y solo por gracia. Padre, que hoy sea el comienzo de algo nuevo, de una revolución en cuanto al evangelismo y al discipulado en Querétaro. Y que cuando nos volvamos a ver el año que viene en un nuevo congreso, podamos presentarnos unos a otros a nuevos hermanos y hermanas en la fe. Personas que han recibido a Cristo por lo que hemos escuchado ayer y hoy. Lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gracias y que Dios los bendiga.